Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer en el versículo 1 en adelante. Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así su palabra. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Hasta ahí, hermanos. Tomen su asiento, glorificando siempre el nombre de nuestro Señor. Bendito su santo y precioso nombre. Una vez más, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. En el capítulo 103, de los Salmos, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitarlos, porque ahí envía Jehová Dios salvación y vida eterna. Y precisamente para eso estamos reunidos aquí en el nombre de Cristo Jesús, en un mismo parecer y querer, que es lo que siempre el Señor ha querido hacer de nosotros desde hace días. ¿Y cuántos creen que lo van alcanzando? Levanten la mano. De estar todos en un mismo sentir, parecer y querer, porque no se trata de estar pensando que si otros lo lograron o no, sino de estarnos examinando cada día nosotros mismos, si en verdad estamos también nosotros siendo herederos de la bendición de Dios. En esta noche el Señor le daba esta escritura a mi hermano, y como él dice, estuvo leyendo el capítulo 6, y así casi toda la Biblia podríamos leer, y toda compagina y concuerda. Salomón empezó a orar a Dios primeramente cuando Dios, antes de que edificara el templo, empezó a orar a Dios para pedirle a Dios sabiduría, y sabemos que halló gracia delante de Dios por cuanto no le pidió lo que Dios ve que todo hombre pide. Todo hombre pide siempre cosas materiales, cosas literales, cosas para su propia gloria. Y vemos que Salomón en esta ocasión pidió, dice la Biblia, que le pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Y Dios recibió con contentamiento las palabras de Salomón. Y Salomón también fue encargado por David, su padre, de edificar el templo. Aún David, antes de morir, congregó a Israel y también les hizo sentir, les comunicó el sentir de lo que Dios le había dado, y también le pidió al pueblo que apoyara a Salomón para que edificase el templo que él siempre quiso edificarle a Dios. Sin embargo, Salomón, en esta escritura del capítulo 6 que el hermano leyó, hay dos escrituras ahí muy importantes también de tomarlas en cuenta antes de que pasemos a la otra sección. Y miramos cómo Salomón, en primer lugar, reconoce que Dios, aún los cielos, le dice, de los cielos no te pueden contener. Sabemos que tú, dice, habitarás tú entre los hombres, porque los cielos de los cielos, le dice, no te pueden contener. Pero por cuanto está el anhelo en el corazón del hombre y el deseo, y lo que Dios les había dado a este pueblo y lo que Dios le concedió, y siempre ha sido por uno o dos que Dios haya elegido. Siempre vemos toda la manifestación de Dios y todo lo que Dios ha hecho en todo este pueblo, porque lo ha hecho. Vemos cómo Dios tomó por amigo a Abraham,
desde el principio y vemos cómo le dio promesas. Y solo porque Abraham fue fiel a Dios, Dios siempre se contuvo aún de destruir a este pueblo en muchas ocasiones cuando lo ofendían. Siempre se acercaban los hombres que Dios levantaba para guiarlos, para orar por este pueblo, y le decía: acuérdate de las promesas y de tu pacto con Abraham, tu siervo. Porque siempre con un hombre que haya habido fiel, Dios mantuvo la promesa. Pero también sabemos que en su sabiduría y en su presciencia Dios todo lo tenía establecido, y aún en su paciencia, para tenernos paciencia hasta el día de nosotros ahora. Y Dios así podría tardar unos días más o venir también muy pronto por tener paciencia para con otros. Pero hermanos, lo más importante de todo esto en esta noche, quiero que nos demos cuenta de cosas muy importantes. En esta escritura, como del capítulo 6, podemos apreciar que Salomón reconoce primeramente que lo que hacía él no era nada. A la verdad, cuando él dice, vamos a ver, hermano Beto, ¿dónde es que dice Salomón ahí en el capítulo 6 que aún los cielos de los cielos no lo pueden contener? 18, léalo. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Es pregunta, léame bien. Mas dice, es verdad que el hombre habitará. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Sí podemos apreciar y comprenden lo que estoy diciendo. Sin embargo, toda la petición de Salomón en el capítulo 6 fue de que siempre los ojos del Señor estuvieran sobre aquella casa, y que siempre el Señor escuchara la petición, y aún intercedió por todas las decaídas de Israel. Si ustedes leen el capítulo 6, intercedió por todas las decaídas de Israel y dijo: aun si tu pueblo te ofendiere y pecare contra ti, y fueren delante de sus enemigos y fueren llevados cautivos, pero si en las tierras donde tú los esparcieres por su pecado, allá se acordaren de tu nombre y se arrepintieren de toda su maldad, y aún clamaren a ti desde el lugar donde se encuentren, mirando hacia el lugar de donde está tu nombre puesto en aquella ciudad que le diste a David, mi padre, y la casa que yo te he edificado para que tu nombre esté ahí, tú oirás desde los cielos. Y ustedes ya lo leyeron todo. Así va, Beto. Y precisamente ese asunto de que meditemos y pensemos, aún Salomón sabía que todo lo que él hacía no podría comprar nada de Dios. Él reconoce ahí en el 18 y dice: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Y Salomón conoció esto. Y precisamente nosotros hemos de tener tal conocimiento mayor que ellos, por cuanto tenemos todavía mayor cantidad de palabra de Dios, y tenemos todo lo que ellos vivieron y dejaron escritos, y los ejemplos de lo que pasó en Israel. Cuánto más, con cuánta más humildad nos debemos de acercar a Dios y humillarnos, porque muchos siempre reluce en el hombre la altivez, y cree el hombre que siempre ha hecho algo por Dios o para Dios, cuando siquiera hace alguna pequeña cosa. Ya que se da en esta ocasión la circunstancia de esta escritura que leemos y lo que está pasando allá en Tijuana, como cositas que empezaron a pasar en tiempos pasados aquí, que hasta aquí aparentemente hemos rectificado. Escuchen bien, y no nos vaya a pasar como Israel, que estemos levantando y cayendo, porque esto no agrada a Dios.
A ver, Catal, antes de que te duermas, ¿a qué nos llamó Dios? ¿A ser fieles o infieles? ¿Cuántos están de acuerdo con Catal? Y precisamente por eso vemos que Israel fue abandonado y ha sufrido tantas situaciones. Aún Israel sufrió tantos castigos de Dios, y aún las mujeres de Israel cocinaron sus propios hijos y se los comieron por maldición de Dios. Y precisamente nunca levantaron cabeza. Y es necesario, hermanos, que nosotros también pensemos en esta noche delante de qué Dios estamos y cómo hemos de conducirnos cada día delante de Él. Siempre se da en el hombre y reluce la altivez, y esto se ha dado desde hace tiempos ya. Se dio en Israel, se viene dando en la iglesia desde tiempos antiguos, aún desde el tiempo de Jesús y de los apóstoles. Los hombres siempre creen y levantan el cuello como erguidos, creyendo que han hecho algo para Dios y que pueden o que tienen ganada la gloria de Dios. Muchos hombres se envanecen y creen que ya lo saben todo. Y es ahí donde el hombre yerra. Y aún a este hombre que vemos que escribió estas escrituras, que estuvo hablando aquí, y aún a este hombre que vemos que edificó este templo, y aún a este hombre que vemos que un día Dios halló gracia en sus palabras y lo premió por la forma en que le pidió y lo que le pidió, un día también terminó postrado delante de los ídolos, y solo Dios sabe cómo terminó sus días y a dónde será su eternidad. Pero la Biblia me indica que ningún idólatra hereda el reino de los cielos. Ahora yo y tú, hermanos, que estamos en este tiempo, porque no estamos ya para juzgar a Salomón, por eso dije solo Dios lo sabe, sino que estamos para juzgarnos a nosotros mismos y para saber delante de qué Dios estamos y en verdad qué estamos haciendo aquí. Una vez más, Palas, eso es lo que siempre nos concierne meditar y saber. Cada vez que abrimos la escritura, la abrimos para edificarnos en Dios y para exhortarnos y amonestarnos, viendo que los tiempos son malos y peligrosos, para que no vayamos a caer en juicio de pecado y de condenación, como muchos han quedado con conocimiento de Dios postrados en el camino. ¿Todos están aquí conmigo? ¿Todos me van siguiendo? Y precisamente vimos que Salomón supo que Dios no se contentaba de aquello, ni iba a ir a habitar Dios ahí solo porque un hombre le hiciera una casa. Y también en este tiempo ha sido el error bien grave. Los hombres desde tiempos antiguos en la iglesia se empezaron a desviar. Y una vez más lo repito, hermano, para que él no vaya a caer en ese error, ni ninguno de los que estamos aquí y oímos este mensaje. Han venido queriendo edificarle templos a Dios, edificando sus propias doctrinas y sus propios lugares, creyendo que ahí va a estar Dios. Pero esto no agrada a Dios, porque Dios no habita en lo que el hombre pueda hacer, ni en lo que el hombre pueda pensar. A Dios únicamente, como dijo Salomón, solo le parece bien si un hombre se arrepiente de su maldad y es contrito de corazón y se vuelve de sus malos caminos, y entonces los ojos del Señor estarán sobre aquel hombre. Salomón aún lo reconoció y tuvo mucha sabiduría. Muchos han llegado al grado de creer que hay que estudiar la Biblia y poner institutos y ser hombres muy sabios y aptos para enseñar la palabra, y que esto es lo que agrada a Dios. También han errado y se han envanecido. Y ha sucedido que cada día el hombre se desboca y se desvía más y más de la realidad y del verdadero concepto de Dios para con los hombres, y de la verdadera palabra de Dios. ¿Y cuál es la verdadera voluntad de Dios? La verdadera voluntad de Dios, dice Pablo, que es que nosotros participemos de su santidad
y que seamos santos como Él es santo, y que nos apartemos de toda maldad y vivamos únicamente para Él. Y los hombres han querido siempre, como les digo, tratar de hacer cosas y buscar medios como agradar a Dios. Pero la Biblia me indica ya en Romanos 8:7 que la carne no agrada a Dios y no se sujeta a la ley de Dios. Y no solo eso, dice también que tampoco puede. Y precisamente por eso el hombre, por ser carne, y por eso Dios dice desde los días de Noé, en el capítulo 6, cuando los hombres se envanecieron y cuando el pueblo de Dios, los hijos de Dios, ¿se acuerdan que se los leí aquel día? ¿Cuántos se acuerdan? A ver, Beto, ¿de qué se trata? De antes de los días de Noé, desde el capítulo 6, cuando Dios le empezó a ordenar a Noé, dice que los hombres, los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y dicen que empezaron a hacer parentesco con ellas y a tomar para cada cual, según le parecía, mujeres de entre ellas para esposas. ¿Y qué dijo Dios desde entonces, Beto? A ver, Bel, antes de que te duermas, ¿qué dijo Dios desde entonces? Tú estuviste también en ese culto. ¿Te acuerdas qué dijo Dios? Nadie, hermana Carmen, tú estuviste en el culto. Dice, a veces queda triste que no le pregunto a ella. Yo sí la sabía, dice, pero no me preguntaste. Palaz, ¿tú te acuerdas lo que dijo Dios desde ese entonces? El Beto ya lo va a leer, míralo. No. ¿Qué dijo Beto? A ver, léeselos el 1 y el 2. 6 de Génesis, Beto. Ya se te olvidó, Beto. El 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viniendo los hijos de Dios que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Desde ahí les puso juicios y límites, y de ahí donde se cumple la escritura. Les dije el otro día de Hebreos 9:27, perdón. ¿Qué dice 9:27 palabras de Hebreos? Porque está establecido al hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Y precisamente, hermano, la carne no puede agradar a Dios, pero si nos mantenemos en humildad y en continuo querer y hacer la voluntad de Dios, y nos mantenemos en lo que Dios nos ha pedido que hagamos, hallaremos gracia delante de los ojos de Dios. Y precisamente vemos a esta ocasión a Salomón todo lo que hizo. A ver, ¿cuántos saben del paradero de Salomón? ¿Cómo terminó Salomón? ¿Quién lo sabe? Dijeron. La Matal dice que lo sabe. ¿Dónde está escrito, Matal, ya que lo sabes? ¿Qué problemón te metiste, ve? Hasta Chepe, ya buscando. Léelo. Y precisamente ese asunto de pensar y meditar en nosotros, porque es tarde para pensar en ellos y para que ellos piensen por ellos. Escucha bien lo que hablo hoy, porque la Biblia nos indica que mientras se dice hoy para el hombre, hay lugar al arrepentimiento, mañana podría ser tarde. Y precisamente ese asunto de meditar cómo las cosas de Dios operan. Es más, Salomón en ese mismo capítulo que leyó el hermano, del 6 y parte del 7, ahí levantad la manita, Matal, yo te espero. ¿Ya? Ya ven que les dije, esta Matal es tremenda.
Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros de los profetas. Natán en la profecía de Ahías, Silonita, y en los profetas del vidente Idón ¿Está ahí la escritura que queremos? Dice en el 31, y durmió Salomón con sus padres y sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roam su hijo. Ahí no dice lo que dijimos. Precisamente es asunto bien serio de que pensemos. Hay dos partes aquí. La otra parte es que Salomón creía en su corazón, por la falta de la sabiduría, de lo que es la profecía de la palabra de Dios y lo que es la revelación de la eternidad de Dios. Y por eso es que los hombres estamos limitados, y por eso es que el mismo Salomón en Eclesiastés dice que el todo del hombre es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y precisamente es asunto de pensar, ya que tomamos estas escrituras, y meditar bien en nuestro corazón de nuestra estadía hoy en Dios, cómo estamos delante de Él y cómo estaremos mañana preocupados cada día y cada segundo de nuestra vida por agradarle y honrarle en todo. Y precisamente Matal todavía sigue buscando, ahí la vamos a dejar. Ahí lo vas a encontrar bajo el título de la idolatría de Salomón, ahí lo vas a encontrar. Y precisamente es asunto de meditar y pensar. Salomón creyó en su corazón que él era el hijo que Dios le había dicho a David que levantaría para que hubiera quien se sentara en su trono para siempre. Imagínense, Salomón lo confesaba y decía: estas palabras que le dijiste a tu siervo David, hoy las has cumplido. ¿Las leíste, Beto? ¿Las leíste, Beto, cuando leíste el capítulo ese que me dijiste? ¿Te acuerdas que las leíste? Bueno, si las leíste vamos bien. ¿Y te acuerdas? Y Salomón le decía: hoy las has cumplido. Pero nosotros, al tiempo que estamos viviendo, nosotros sabemos de qué hijo de David hablaba la escritura, la cual Salomón pensó que era para él. A ver, hermano Bel, ¿para qué hijo de David hablaba la escritura que Salomón pensó que era para él? Ya le ganó a ella. Hablaba de Jesús. ¿Y de qué casa hablaba? A ver, hermano Henry, ¿y de qué casa hablaba el Señor a David cuando le dijo: tu hijo, el que levantaré para que no falte en mi trono para siempre, ese me edificará casa a mí? La casa la cual soy yo y tú en el Espíritu, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y Dios por eso dice que no habita en templos hechos de manos de hombre, sino que Él habita nada más en un corazón contrito y humillado. Y es precisamente de eso que estamos hablando en esta noche, que nos examinemos bien si en verdad somos esa casa la cual Salomón pensó que era la que Dios le había demandado a David, o que le había dicho a David que su hijo edificaría. ¿Y cuál hijo fue el que la edificó? Dice la Biblia que Jesús les dijo a los judíos: yo les dice, la señal que les daré es que derribaré ese templo hecho de piedras,
y en 3 días lo edificaré de nuevo. Y Dios dijo: yo me haré casa donde yo haga morada. Yo mismo haré mi templo. Y precisamente la Biblia dice que cuando Jesús inspiró en la cruz del Calvario y murió por los pecados de los que creen en Él, vino en ellos a ser una morada eterna del Espíritu Santo cuando le seamos fieles. Por eso es que Salomón, más adelante, ahí en el capítulo mismo 6 y 16, le dice al Señor de esta manera: ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel. Y luego está una condición ahí. ¿Y cuál es la condición, Catal, antes de que te duermas? A ver. ¿Lo leo todo? Sí, a donde me quedé yo, lea todo el versículo. Con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Con tal, o sea, hay una condición. Y vemos que esos hijos de David tampoco permanecieron hasta que vino Cristo, y es el que permanece para cuánto, para siempre. Y es precisamente ese templo verdadero. Ahora vamos a ver la parte de la escritura que leyó el hermano en otra escritura. La Matal todavía está buscando y que me lo encuentre. Dice el 7, aquí donde leyó el hermano: cuando Salomón acabó de orar cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Hermana Carmen, Mateos 3:11. Bendito Jesús. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el fuego que desciende del cielo. Ahora, ¿qué tal? ¿Tú sabes para qué sirve el fuego? Para purificar, para santificar. Y precisamente ahí es donde Dios puede habitar. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 12 que sin santidad y paz nadie verá al Señor. Aunque haya sido Salomón, haya sido tú o yo, no importa quién sea, no importa dónde va, pero sin santidad y paz nadie le verá. Porque precisamente ese fuego que descendió del cielo, el cual Jesús nos trajo, el cual Juan da testimonio, es el que santifica y purifica el sacrificio de Dios. Mucha gente está hoy como Israel, como Dios le dijo a Israel en las iglesias, ofreciendo sacrificios inmundos, sacrificios en pleitos, en celos y en contiendas, donde la Biblia me indica a mí que ahí no mora el Espíritu de Dios, el cual es el fuego que quema y purifica. Y precisamente si nosotros también no atendemos a la Escritura y no comprendemos todas estas cosas, y estamos caminando, palpando al mediodía sin entender lo que en verdad Dios nos está diciendo,
Y digo al mediodía porque hoy tenemos suficiente palabra de Dios para comprender lo que Dios quiere y pide de cada uno de nosotros. Y esto va a ser ya palpar al mediodía, porque ya no hay más día que declararte. Por eso la Biblia dice que el que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, por el tal ya no queda sacrificio que hacer, sino que una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado de lo que hemos recibido de Dios, porque siempre se oye de ustedes, hermanos, casi de todos, que Dios aquí les ha hablado, que los ha bendecido, que les ha dicho la verdad y que lo saben ya lo que les ha pedido Dios, y que cada día les falta más todavía con tanto decirles y decirles y decirles Dios. ¿Hasta cuándo será la paciencia de Dios? Porque aún Pedro en la segunda epístola me indica que no ha venido aún el Señor, aunque muchos lo tengan por tardanza, pero ha sido nada más porque no quisiera Él que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la pregunta es también que el profeta escribe y dice: pero un día se acabará la paciencia de Jehová. Y mucha gente va y viene. Muchos hombres pasan por este proceso de Dios, por el conocimiento del mensaje, por el conocimiento de la bendición de la salvación que Dios ofrece. Y todos van y vienen, hombres van y hombres vienen, y son pocos los que logran entrar. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura, y es algo que nos debe de preocupar. Dice Jesús que la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y que muchos son los que tratan de entrar por ella, y poquitos son los que lo logran. Es asunto de que nos preocupemos y que pensemos y meditemos con todo nuestro corazón, porque si el hermano, como hablaba hoy, y Dios nos habló otra vez, hermano, como que parecía que ya lo estábamos bien, pero otra vez, Babeto, parece que siempre no, parece que siempre falta dedicación, parece ver que como que no hemos complementado lo que Dios en verdad pide de nosotros. Oh, pero Dios busca hombres y mujeres sabios y entendidos. ¿Qué dice Daniel 12? ¿A quiénes les resplandecerá como el firmamento en aquel día? A los necios, a los que siempre están levanta y caen, a los que está Dios háblales y no dan respuesta a su mensaje. A esos dice la Biblia que les va a resplandecer como el firmamento. La Biblia dice que nada más a los entendidos, a los que comprenden el llamado de Dios. Y por eso tú y yo, Palas, hoy debemos de pensar y meditar qué estamos haciendo aquí, de meditar cada uno de nosotros, porque me preocupan cuando cada vez que el Señor me pone a predicarles, me preocupa de que yo les esté repitiendo mensajes que tienen que ver tal con las primeras enseñanzas, y como que se repite otra vez lo que dice el libro de Hebreos capítulo 5, que se han hecho tardos para oír y que hay que volver otra vez con los rudimentos los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y volverles a repetir las mismas cosas. Y les dice todavía el escritor a los hebreos: y ustedes, en vez de ser ya maestros del bien, tenéis necesidad que se os vuelva a dar leche, dice, y se os vuelva a repetir las mismas cosas, y aún dice nos las ponen a nosotros, dice, hasta difíciles de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Y precisamente quiero decirles, hermanos, que esto es muy delicado en nosotros. Otra vez hemos leído una escritura de hombres que van y vienen en el proceso de Dios, y vamos viendo cómo muchos, catal, ¿es verdad o no es verdad que van quedando postrados en el camino? Por eso a mí, cada que alguien me dice ya va a la iglesia, y que fíjese que ya está así su amigo el pastor, digo, eso no basta, eso no es suficiente. No, ya tiene 20 años en el evangelio, tampoco es suficiente. Eso no es el complemento de Dios. Mire, no falta ningún culto, tampoco eso es suficiente.
Los israelitas, ahí te va una buena, para confirmarte lo que te estoy diciendo. Los israelitas, allá en Isaías capítulo 1, llegaron a cansar a Dios con sus cultos. ¿Cuántos lo han leído? Cansaron a Dios con sus asambleas, con sus días de reposo, con sus holocaustos que le presentaban. Como dice Palaz, ¿quién les demandó de vuestra mano tales cosas? Cultos miserables, cultos de rapiña, les dice, cosas que abomina mi alma. Eso nunca les pedí yo. Yo les pedí lo que les vuelvo a repetir: que se apartaran de toda maldad, que hicieran juicio y justicia, que hicieran equidad, que ayudaran a los huérfanos y a las viudas, que dieran al necesitado. Pero ustedes me presentan sacrificios y están los esposos peleados, los hijos en problemas y conflictos, en los hogares se da esto y lo otro, y vienen a los cultos. ¿Quién les pidió tal cosa? Si lo que yo les he pedido, dice Dios, es que se conviertan de su maldad, que dejen el mal y se conviertan a mí de todo su corazón. Y precisamente ese asunto de que meditemos, hermanos, porque cada día yo también, como medito en el Señor, también pienso en ustedes. ¿No les gusta que piensen ustedes? Sí. Y pienso siempre en nuestra peregrinación, cómo Dios nos ha unido. Escuchen bien las palabras que estoy diciendo. Cómo Dios nos permite que nos reunamos en esta casa y en las casas donde nos reunimos hasta el día de hoy. Porque nosotros no nos reunimos ni para vender comida, ni para vender tacos, para ir a predicar, ni para mantener gordo al pastor. No nos reunimos para darle dinero a alguien. Aquí hemos puesto en nuestro corazón y hemos dicho, Palaz, que nos reunimos porque queremos hacer la voluntad de Dios y queremos alcanzar la vida eterna. Porque Dios no nos pide ni dinero, ni oro, ni plata. Y Dios dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y precisamente esa es mi meditación siempre, de pensar cómo Dios nos ha unido y nos ha permitido y me ha permitido y dado la gracia de poderles predicar hasta este tiempo, y por esa misma gracia ser bendecido primeramente yo y bendecir a otros que me puedan oír. Y precisamente mi meditación es: ¿hasta cuándo, hermanos, Dios tendría que estarnos regañando, Bel? ¿Hasta cuándo Dios no nos va a confirmar, Beto, y que podamos decir: oh bendito Dios, que lo que nos habló hoy nos ha confirmado, porque así estamos viviendo? Y que ya dejemos de decir: otra vez nos regañó Dios porque andábamos mal, pensábamos que estábamos bien y siempre nos faltaba aquí y nos faltaba allá, Palaz, cuando deberíamos de ser ya hombres y mujeres llenos del conocimiento y de la sabiduría de Dios para vivir en santidad y en piedad como Dios manda, y que vivamos sobrios esperando la venida del Señor. ¿Qué tal ese asunto que pensemos hoy? Elesh, si andamos mal cada vez que nos regaña el Señor, ¿cuál irá a ser nuestro paradero? Yo creo que, y lo vuelvo a repetir, yo creo que sabios busca Dios. ¿Qué busca Dios, Palaz? ¿Sabios o necios? ¿Y usted qué dice, cuñada? No necios, ¿verdad? Precisamente ese asunto de meditar y pensar. Imagínense las escrituras que tomamos, y les dije, ¿cuántos sabían? Usted también sabía dónde terminó Salomón, ¿verdad? Sí, todos lo sabemos. Y precisamente es de meditar a dónde terminó y todas las glorias. Imagínense que el pueblo de Israel vio el mar abierto y al ratito estaba otra vez contendiendo con Dios. Miraba la gloria de Dios y al ratito contendiendo con Dios. Palaz, ¿no irás tú también así? Porque es fácil juzgar a Israel. Es fácil juzgar a los demás sin juzgar nuestra condición.
no es necesariamente proferir palabras para ofender a Dios. Aún con los pensamientos y las intenciones del corazón, Dios ya te las ha juzgado. Y Dios te conoce de todas formas, como quieras tú ponerte, Dios ya te conoce y sabe quién eres. Y a Él nadie le tiene que decir nada. A Dios nadie lo puede engañar. Y precisamente es asunto de meditar y de pensar, porque delante de su ira, cuando habla de sus juicios, dice: ¿y quién podrá quedar en pie? Oh, pero a mí me conviene, hermano Henry, hacer la voluntad de Dios. A mí me conviene heredar la vida eterna. Y yo me he de esforzar, Bel, sobre todas las cosas, por hallar gracia delante de Dios. Por eso precisamente aquí no se trata de ser el mejor predicador, no se trata de ser el mejor pastor, ni el mejor diácono. Aquí se trata de ser de un corazón puro y santo, como Dios lo pide, para que seamos templo y morada de su Espíritu. Y precisamente es lo que el hombre cada día debe de pensar. Muchos se desvían pensando que le pueden servir a Dios, pero ¿y quién le podrá servir a Dios si lo vemos que estos hombres antiguos que no tenían el conocimiento que nosotros tenemos, le dicen a Dios: pero si los cielos, el cielo y los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Qué podríamos hacer nosotros para Dios? En el libro de los Salmos dice: si a mí me diera hambre, no te lo diría a ti. Si a mí me diera sed, no te lo diría a ti. Mías son las ovejas del campo, las vacas de los corrales y los árboles del bosque. Yo, mi mano lo ha hecho todo. El mar, le dice, yo lo medí. Si yo tuviera sed, te sé decir, dice Dios, el mar es el que tiene sed de mí, porque yo lo hice con las yemas de mis dedos, lo medí. ¿Y qué podemos hacer por Dios? Mejor veamos, hermano, ver qué podemos hacer por nosotros para hallar gracia delante de Dios. Y procuremos que ese fuego siempre esté quemando el holocausto real. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? Dice Salmo 51. Porque al corazón dice, a ver, Bel, tú que te estás durmiendo, ábreme el Salmo 51 ahí. A ver dónde va a descender el fuego de Dios. En un culto piojoso, Bel. En dos cantitos que cantamos. 51:16, ¿qué dice, Bel? Porque no quiero sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. ¿Ven cómo dice ahí? Porque no quieres holocaustos, no quieres más sangre de machos cabríos, ya no quieres más corderos ni sacrificios. Aún desde el tiempo de Israel, los hombres de Israel y los judíos llegaron a comprender que no era eso. Los que fueron sabios y entendidos llegaron a comprender que no era eso lo que buscaba Dios. No era un culto religioso, ni estar en una iglesia perdiendo el tiempo, ni estar allá siendo apapachados por un pastor o por un hermano que es otro tal vez más sinvergüenza que yo. No, lo que Dios le dijo, no desprecias tú, es un corazón al espíritu quebrantado, al espíritu que reconoce a su creador, al espíritu que reconoce quién es Dios. A ese no lo desprecias tú. Y al corazón contrito y humillado, al corazón que siempre reconoce su pecado y que reconoce su incapacidad, al que reconoce que no es nada, al que reconoce quién es delante de su Dios y que está dispuesto a guardar sus mandamientos, a ese únicamente no desprecias tú. ¿Quieres que Dios queme ese sacrificio, Palaz? Ahí está el sacrificio que Dios te pide.
ese sí lo va a quemar. Para ese sí va a descender el fuego del Espíritu, Beto. Para ese sacrificio que leímos en ese salmo. Para ese sí va a descender el Espíritu Santo y te va a purificar y te va a calcinar y te va a limpiar, palas. Una vez nos mantengamos con un corazón contrito y humillado. Y de ahí, pues hoy estamos en esta casa. Y si mañana hay que darla de regreso, pues hay que darla en un espino, hay que reunirnos, Beto. Pero con ese corazón. Si es abajo de un espino, si es a la vuelta de una esquina, si es allá hincado bajo de un puente orándole, pero que allí esté ese sacrificio que leímos. Para que ahí descienda el fuego de Dios. ¿Tú lo entiendes, Catal? Hermana Bodia lo entiende. Por eso cuando alguien me ofende a mí, ¿sabes de la qué única forma es que yo voy a soportar todo, Beto? Si tengo ese tipo de corazón. Si yo no tengo ese tipo de corazón, yo voy a ser altivo igual que él. ¿Saben qué va a pasar ahí? Va a haber guerra. Va a haber la paz a la forma de los hombres. Pero por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Viene de otro modo esta paz, pero esa es la paz verdadera. ¿Tú estás de acuerdo, Bel? Y precisamente ese asunto de que meditemos, que pensemos en nuestro corazón, que nos demos cuenta. Los hombres se llenan de vanidades, se llenan de vanagloria, se les hincha el pecho como que si son pavos reales, que son grandes pastores y ministros y que pueden hacer mucho en la obra, pero no es nada lo que el hombre puede hacer. Vemos la obra de Dios, desde cuánto tiempo viene Dios tratando con el hombre y el hombre siempre fracasa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo creo que hasta aquí, hasta el concuño, creo que me entiende esas palabras tan claras. ¿O no me las entiende? Y siempre vienen fracasando. Ahí viene la iglesia toda dividida de tiempos en tiempos, tirándose uno con el otro. ¿Eso fue lo que Dios les pidió algún día? Por eso, como nos ha hablado Dios aquí, ¿qué es lo que pide de nosotros? Esa unidad, ese amor fraternal no fingido, Babeto. Por eso tan duro que ha tratado con ustedes Dios, va hermana Evodia, cuando se han unido en el hogar, va que no es nomás comer en la misma mesa, como te dijo Dios el otro día, Beto. Va que no es eso. Y va que no se complace con eso Dios, hermana, aunque estén ahí aguantando. No, si no hay un corazón limpio y un corazón puro para con tu hermano, para con tu prójimo y para con Dios, quiero decirte que ahí no mora el Espíritu de Dios. Ahí tampoco va a descender el fuego. ¿Todos entienden lo que hemos leído? ¿Tú qué tal lo entiendes? Aún si dijeras: no, yo doy mis diezmos, yo doy aquí, yo doy allá, te dice el Señor: hey, ¿traes ofrenda? No la pongas aquí en el altar. ¿Qué te dice, Beto? ¿Qué tienes que hacer antes? Dice: si tienes un problema con tu hermano, dice, ve y arréglate primero con él, porque esa ofrenda no la recibo, dice Dios. No, que yo voy a dar para allá y que le voy a dar al hermano Edgar para que vaya y que le voy a dar para esto, le voy a dar para aparatos, le voy a dar para materiales, le voy a dar aquí y lo otro y aquí y allá, y con el corazón malo. ¿Y qué dice Dios? ¿Lo recibe? Pierdes tu tiempo. Ese no es el templo que Dios busca. ¿Y cuántos en la iglesia van así hoy día? La mayoría. Es el tiempo de la apostasía. Es el tiempo de la abominación desoladora. Ahora, ¿cuántos de nosotros aquí vamos así? Ahí donde más cerquita debemos de ver con lupa Palaz. Por eso a Palaz el otro día que el hermano Beto decía ya va que gloria a Dios y todo, pero que el Palaz llegaba, el Beto, Palaz para allá, y iba pero renegando. No, eso no lo recibe Dios, no lo acepta. No. Si alguien está haciendo algo de mala voluntad, lo recibe Dios. ¿Acepta Dios que yo hinque a Beto a la fuerza? No acepta eso Dios.
¿Y cuántos entienden que existe el bien y el mal en el mundo? ¿Cuántos creen que lo entienden? Todo el mundo. Pero el hombre sigue pereciendo. Pero no ha sido porque Dios no tiene una verdad. No ha sido porque Dios no nos dice la verdad. Imagínense, hemos hablado de los beneficios que hay en guardar los mandamientos de Dios. Si Dios me dice a mí, ama a tu prójimo como a ti mismo, el mundo piensa al revés, porque el diablo le tiene la mente al revés volteada. Oh, dice, dichoso ese muchacho, cómo lo aman. No, dichoso el que le ama, porque el que le ama tiene su corazón limpio. Cuando Dios nos pide que nos amemos, por eso Él nos dice, ve, si fuera al revés como el mundo piensa, dijera Dios, ve y busca que tu hermano te ame. Él nos dice así, ve y ama a tu hermano. Eso me lo dice a mí. ¿A quién más se lo dice? A todos. Y precisamente todos debemos de hacer lo mismo para que mantengamos el corazón limpio. El que odia lo mantiene limpio, Bel. ¿Tú odiaste alguna vez, Bel? Sí. ¿Te acuerdas qué feo se siente? ¿Cómo se siente eso? ¿Ah? ¿Cómo se siente, hermana Bodi? ¿Ah? Feo, va. Y lo mata que iba uno, hermano. ¿A quién está perjudicando ese odio? ¿Al que odia a usted o a usted? A usted misma. Qué sabio Dios, ¿verdad? ¿Qué tal? Por eso te dice, ama a la Evodia, dice. Pero no es para que la Evodia le vaya bien, es para que te vaya bien a ti. Y precisamente ese asunto de que meditemos y pensemos, porque Dios siempre ha tratado con la humanidad. Y otra vez repito, hombres van y hombres vienen en este camino. Mujeres van y mujeres vienen. Y ahí vemos en el camino de Dios gente reprendida, gente que termina mal, gente que no le va nada bien. Y son poquitos los que han honrado a Dios. ¿Vea, Palaz? Yo no sé si Palaz quiere ser uno conmigo. El gente tal vez no. Sí. ¿Quién más? Y por eso hemos dicho siempre, no es esta casa donde nos reunimos, va, que en la casa del hermano Edgar, que no sé qué va, que no es eso. ¿Con qué corazón nos reunimos, Bel? Con un verdadero sacrificio, el que Dios en verdad agrada, donde en verdad sea un verdadero templo de Dios, donde en verdad se derrame su espíritu para que queme y purifique y se queme el sacrificio. ¿Qué templo eres, Bel? ¿Un templo hecho de manos de hombres? Porque lo único que quebranta el corazón es Dios, y el que hace entender al hombre es Dios, por su sabiduría y su gracia y misericordia. Considerémonos, porque yo no los puedo cambiar a ustedes aunque yo quisiera, y Dios tampoco los cambia a la fuerza si ustedes no quieren. ¿O sí? ¿Cuántos se quieren perder? Ajá. ¿Y cuántos quieren ser salvos? Entonces debemos de entender y doblegarnos y humillarnos ante Dios, porque vemos que estos templos no valen nada. Imagínense ustedes los hombres con las grandes iglesias que han hecho hoy en día para estarse peleando y para estar pidiendo el diezmo y la ofrenda a la gente para estafar a los pobres. Imagínense que el otro día me mostraba el Señor y me dice, ¿te has dado cuenta en la iglesia hoy cómo va? Y le digo, sí, Señor, ¿qué pasó? Una estafa tan terrible en mi pueblo, puro robo y rapiña, dice. Vienen y al pueblo lo amedrentan y le sacan el dinero a toda costa como sea.
que den sus diezmos, sus ofrendas, que ayuden aquí, que cooperen allá. Los ponen a vender tacos y los ponen a vender tamales y hacer esto y lo otro. Dice, para el pastor está agarrando el dinero, dice, agarrando y agarrando y agarrando. Y dice, y están dando y dando, dice, y dice, oh, de tu dinero compramos el material y compramos aquí y compramos allá. Dice, de tu dinero, dice, tenemos todos estos materiales que ves, libros que hemos escrito, dice, cassette grabados y maquinaria. Y ya luego llega y dice, y toma, cómpramelo, dice, en 10 que sale $10, $15, aquí y allá. Y están vendí un comercio terrible, robando en rapiña. ¿Y a dónde está yendo ese dinero? A la bolsa de todos esos vanagloriosos y ladrones. Y si tú te lees, no aprecias el lugar donde Dios te ha puesto y no te pones en humildad como Dios nos pide. Tú, Catal, tú, Matal. Pensemos hoy. No todos tenemos este privilegio en este camino. ¿Sabían eso ustedes? Hay un montón de gente entregada al error y a la hipocresía. Y no conocen este verdadero evangelio. Siendo estafados y engañados y robados por el diablo siempre, cada día. Hoy meditemos. Hoy pensemos, hermano gente. Vea que no es de cualquiera este privilegio hoy en estos días. Y tú tan necio que estabas, Babel. ¿Tú te acuerdas, Beto? Qué necedad la que tenías en el corazón. Dios quiera que esa necedad se haya convertido, Beto, en obediencia. Pero un drástico. O sea que a cuanto eras de necio, cuanto más de obediente. Al haber reconocido. ¿Y tú, Palas? Meditemos. ¿Eres tú ese templo, Bel? ¿Estás seguro? Asegúrate que seas, porque si no lo eres y dices que sí, has perdido. Y este no es asunto, hermano, de amenaza ni de asustar a alguien. Estas son palabras reales. Son cosas reales que debemos de meditarlas a cada segundo de nuestra vida, de mirar nuestra conducta, hermana Evodia. Usted ya conoce su corazón. Usted sabe lo que siente cuando siente algo. ¿Tú qué tal? No lo sabes. ¿Tú te lees? No lo sabes. Ahora te vas a ir meditando qué quiere Dios de tu corazón, qué templo es donde se derrama, qué sacrificio. Porque eso de que vengas al culto te lees no es todo. Muchos serán llamados y pocos los escogidos. Y aquí estamos nosotros. Salomón estaba allá, hoy nosotros estamos aquí. Salomón se quedó allá, Beto. Nosotros aquí vamos todavía. Hoy todavía Dios nos habla. Mañana tal vez ya no. Tal vez la carrera nuestra terminó y tal vez Dios ya no quiera hablarnos también. Es asunto bien serio, Palas. Por eso la Escritura dice, mientras se dice hoy, haya lugar al arrepentimiento. Mientras se dice hoy es día de salvación, mañana podría ser muy tarde. Es asunto de que meditemos, porque aquí, hermanos, no se trata de que yo canto más bonito, que yo lo hago mejor. Toda esa vanagloria no tiene valor con Dios. Ojalá, si podemos cantar o no podemos, pero que el corazón sea puro para Dios. Que el corazón en verdad sea un corazón limpio para Dios. Porque ese sería ese templo. ¿Todos lo entendieron eso? Ahí es donde Dios habitará. ¿Todos lo saben? Sí. Ahí únicamente es donde habitará Dios. Por eso ahora miremos bien, Catal, qué cultos estamos presentando a Dios. ¿Cómo nos ha venido hablando Dios últimamente? ¿Catal, no te has afligido? Sí. ¿Te has esforzado ya más, hermana Bodi?
El hermano Beto dice que estaba asustado de lo que venía hablando yo. Parece que ya terminamos, como que para el otro culto ya no va a haber otro mensaje igual, ¿verdad? Y podría ser cualquier momento, podría ser así. Podría ser el último mensaje que oigamos y ya no haya más. Y les he dicho en otras ocasiones, de la que vino Jesús y dijo: me voy a preparar lugar para que donde yo esté vosotros también estéis. Y se fue. Y después del anuncio de los ángeles que salieron, después de que la nube lo cubrió, de ahí para acá dijo: a este Jesús que has visto ir, un día así como le has visto ir, volverá. De ahí para acá se ha anunciado la venida de Jesús indeciblemente en todo el mundo. Las cantidades de veces que se dice que Jesús viene, y mucha gente está jugando a la iglesita, jugando a los cultitos, perdiendo su tiempo. Pero te sé decir que su venida será una sola vez. Y el que no haya sido digno de entrar, les dirá como dijo Palaz: apartaos de mí. Apartaos de mí, nunca os conocí. Y terminó todo. Y lo tremendo del caso es que sabemos a dónde irán esos. Por eso, cómo debemos de vivir, como dice el apóstol, en ansiosa inquietud, pero en poner toda nuestra ansiedad en el Señor, en poner todo nuestro ser. De lo que hablaba Dios, Babeto, esta vez, de que hablaba en ese tema, de toda nuestra inversión. Beto dice que otro día se fue, dice, y sacó todos los capitales y empezó a ver dónde estaban las inversiones metidas. Hicieron cuentas con Evodia, dice. Es bien delicado. Es muy delicado, ver. Porque, como dice el Señor, ¿qué pudiéramos hacer nosotros por Él? Por eso es que su palabra dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, lo que yo te doy por lo que tú hiciste, ni vale la pena. No lo paga. Pero por eso miremos nuestra fidelidad para con Dios y examinémonos a cada día, a cada segundo y a cada paso, Palas. Porque ves todas estas cosas que se hicieron. La gloria de Jehová descendió ahí y todo eso, y gente que estuvo ahí a los días estaba comprando, después de ver la gloria de Dios, comprando popó de gallina para comer. Y caro. ¿Sí no sabían eso? Les mandó pestes, les mandó hambre, les mandó cosas terribles por la dureza de sus corazones. ¿Y seremos nosotros mejores que ellos, hermanas? Mejor tengamos cuidado, hermano Henry, y no vamos a caer en un conformismo, Palas. Porque muchos caen en un conformismo que ya son cristianos. No vas a estar tú ahí y andes por allá en el trabajo: no, yo ya soy cristiano. Yo mejor prefiero no decir nada y examinarme en si en verdad lo soy, a cada segundo que camino. Porque si digo que soy y no lo soy, ¿qué tal? ¿Qué será de mí? Como dice Pablo: bienaventurado es aquel que con lo que afirma no se está condenando a sí mismo. Y precisamente debemos de mejor tener ese cuidado, porque eso no es suficiente, Palas. Yo prefiero no decir nada y mejor me examino, Palas. Me gustaría más saber de yo dentro de mí a cada segundo si en verdad lo soy, a que otro lo sepa. Hoy podemos examinarnos, hermano Henry. Chepe, ¿qué dices? Sí, mañana podría ser tarde. Y precisamente no va a valer nada los cultos, las alabanzas que yo cantaba. Imagínense, me revelaba a Dios y le digo: ¿y cuál será, Señor? Escuchen, Él es de una buena, sepa que se despierten. ¿Y cuál será, Señor, eso que dices tú en tu palabra, que nosotros los que oímos, y si no logramos entrar, allá será mayor la condenación? ¿Cuál será esa mayor condenación? Me dijo el Señor: de que no se la van a acabar los que se vayan para allá, que estuvieron en el culto contigo, me dijo, sabiendo que se les dijo tan cruda la verdad y no la pusieron por obra. No se la van a acabar, va a ser un tormento en su mente
día y noche. Y tuve la oportunidad. Y me lo decía el hermano. Y me lo decían. Y yo lo oía. Solo ese era un gran tormento, estar meditando que estuviste en la puerta y no entraste. Pensaba el ejército. Solo eso será un grave tormento para los que han oído este evangelio. Pensar, ver que tuvieron la oportunidad de arrepentirse y que todo lo que detenía en su corazón y su mente era vanidad y destrucción, y que vayan a esa condenación. ¿Cuánto, hermano Evodia, hemos investigado que es vanidad entre nosotros? Todo, hasta la comida que nos comemos. Por eso cuando muchos me salen a mí, no, que Dios ya me bendijo, que me dio la comidita y que mire, y en pecado y en destrucción. Digo yo, eso no es bendición. El hombre, ¿qué dice? ¿Qué dice Habacuc 2:12? A ver qué tal que dice, tú que te tengo aquí cerquita. ¿Qué dice? Léelo pues. ¿qué dice? A ver quién le gana a la Catal, porque esta Catal es mera. Palas, le ganaste a la Catal. No, no en vano eres su cabeza. ¿Qué dice Habacuc 2:12? Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Oigan, ¿qué dice? ¿Prestaron atención? La Catal está hablando por allá y no prestó atención ni qué dice ahí. ¿Tú prestaste atención a lo que dice ahí, Beto? Dije que aún mucha gente me dice, oh, Dios me bendijo porque ya me dio de comer, pero en pecado y en destrucción de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y dice, Dios me bendijo, me dio el trabajito, mire, me dio la casa, me dio comida, me dio aquí, y en pecado. ¿Y qué dice el 2:12 y 13, Catal? ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. En vano. ¿Para qué les sirve toda la fatiga? Trabajar para que ser quemados, para ser destruidos en la ira de Dios. ¿Para cuánto les aprovechará esto? ¿Ah? Que tuvieron la comidita, que Dios les bendijo, que comieron frijoles, se hicieron viejos y se fueron para el infierno. ¿De cuánto aprovecha el hombre, dijo Jesús, que granjeare todo el mundo y al final perdiere su alma? Ahí te va una buena. ¿No es esto de Jehová? ¿No es Él el que habla así? Vos, Jesús. Dice Habacuc, ¿no es Jehová el que habla así? ¿A poco van a pensar que yo me la estoy inventando? Dice Habacuc. ¿No es Jehová Dios el que habla así? Dice. Que los pueblos trabajan para el fuego, para hacer tizones en el infierno, y las naciones se fatigan en vano porque no les aprovecha de nada. Mira, a ver. Por eso ese tema que te habló Dios, para que vieras bien dónde estaba tu inversión. Y ni un tema no deja de cachar con el otro, hermano Henry. Bien enlazados, como cadenita los lleva ahí. Ojalá esas cadenas se encadenen bien al bel para que no se pierda. ¿Acaso dice yo soy el que me la inventé? Dice Habacuc. ¿Va que eso está diciendo ahí? ¿No entienden qué eso está diciendo? ¿Ustedes creen que yo soy el que hablo así o es Jehová el que habla así? Dice. Bueno, lo mismo les digo yo. Porque muchos se mofan y se envanecen en pecado y en maldad, ofendiendo a Dios cada día. Por eso cuando les dije que esa persona, ya tiempo les he hablado de eso, que llegó ese joven ahí como llegando ahí, como vean que yo les predico el evangelio así va. Oiga, hermano, me dice, ¿y qué hay que comer? ¿Qué comida se come para no ofender a Dios? Mira, le dije,
Mirá, le dije, si vas a estar en pecado, le dije, y en miseria, le dije, ojalá mejor te murieras del hambre, le dije, para que no estés ofendiendo a Dios. Es mejor, el hombre le sería mejor morirse. Por eso Jesús, y quieren que les confirme que Jesús habla así, dice, el que le sirviere de tropiezo a uno de estos pequeñitos, dice, a este le hubiera sido mejor no haber nacido, dice Jesús. O si no, dice, irse allá al puerto, al mar, dice, y decirle a un barco, ¿sabes qué? Dame un raite a medio mar con una gran piedra y una tonelada, amarrársela en el buche y tirarlo al fondo de la mar y que se muera ahí, dice. Eso dice Jesús. Y precisamente llegó otra vez y le dije, pero si has de vivir en santidad para con Dios, haciendo la voluntad de Dios como Dios dice. Mira, le digo, si tienes hambre y no te aguantas el hambre y encuentras un chucho muerto lleno de gusanos, cómetelo, gato, ratón, lo que agarre, pero que vivas para la gloria de Dios, para honrar a Dios. Y entonces Dios todo lo convertirá en bendición. Entonces de los manantiales, de los sequedales se harán manantiales. ¿Es así, Henry? Entonces ese perro muerto lleno de gusanos se convertirá en res, en carne deliciosa y limpia. Pero la gente está envanecida con doctrinas de hombres, con hipocresías del corazón, que esto no comas, que aquello tampoco, y en pecado, en adulterios, en pleitos, en celos y contiendan. No saben que esto no agrada a Dios y que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos, sino que ya están condenados. Hoy, hermanos, hoy todavía podemos meditar, hermano Henry. El otro día, cuando hablamos de eso, del asunto de los temitas que han venido, que dice el Beto que está maravillado y gozoso. No sé, ese día se fue triste, el Beto lo vio, iba decaído su semblante. Hasta el Henry se fue triste ese día. Dije yo, vaya, hoy sí se me compuso la cosa. Unos van hasta bravos, dije, y otros tristes. Eso sí es serio. Que todavía no dé tristeza las bendiciones de Dios. Que todavía no comprendamos la grandeza de su misericordia. ¿Están de acuerdo conmigo? Y es ahí, hermanos, donde hemos de pensar y meditar a cada segundo de nuestra vida. Esto es serio, Beto. Y esto, Beto, te sé decir que no es de flaquear. Esto es de cada día esmerarse más y esforzarse más. Si ayer fuiste valiente y mañana Dios te permite estar aquí, hay que ser más valiente para pelear. Porque lo que queda atrás, muchos se atienden de que ayer fueron muy fieles y que hoy creen que ya pueden dormir un poquito más porque ayer pasaron orando todo el día. Estás equivocado. Dice Pablo, Evodia, no contando lo que queda atrás, dice, extendiéndome hacia adelante, no como habiéndolo alcanzado, dice Beto, ahí donde muchos se duermen y creen que ya están bien, sino como queriéndolo alcanzar. Esto es serio, hermanos. Meditemos hoy, porque esa escritura que hemos leído, yo quise enfocarles a ustedes para que vieran cuántos errores han cometido los hombres de día en día, y los hombres no se pueden mantener, Beto, en esa grandeza de Dios tan grande y sublime y tan buena que es. Si es que, Chepe, solo está que desprecies esa carne podrida que tienes y la crucifiques juntamente con Cristo, porque eso, Gerson, es pura inmundicia y pudrición. Y cada día tu propia carne y tu propia vida te llevan al despeñadero y a la desgracia. Solo en Cristo Jesús hay bendición y vida eterna.
solo en Él. Hoy mirémonos y examinémonos de pies a cabezas, Bel, antes de que te vayas a dormir. Hasta los pelos, si es posible. ¿A dónde están nuestros pies? Porque muchas veces ustedes me andan en el aire. Por eso les he hablado, nosotros debemos de actuar. Anoche hablaba con el hermano Galdino por teléfono. Imagínense que ya estaba embriagado de ese espíritu también. Él ya me estaba profetizando lo que el espíritu decía. Y le digo, hermano, ¿qué te pasó? Le digo, ya estás también. Cuídame a la hermanita Carmen, dice, porque el Señor dice que ustedes llevan muchas cargas, dice, y tú también, hermano, reposa mucho, dice, porque están muy llenos de cargas. Momento, le dije, yo no llevo ni una carga, si el que lleva todas mis cargas es Jesús, y siempre te lo he enseñado, le dije. Para mí, le dije, ir y venir y gozarme con los santos en la presencia de Dios, esa es mi delicia, le dije, es mi deleite, esa no es una carga, es una bendición estar esta noche con ustedes y no importando ni viendo tiempo ni nada, gozándonos en la presencia de Dios para siempre recibir de sus misericordias y sus bondades. Y de esos espíritus siempre han llegado conmigo. Allá llegó otro profeta de esos también, de esos profetitas. Y la hermana, la cuñada, que se cuide, que en las iglesias de esos profetas hay por canastadas y redadas, se consiguen hasta por camionadas de esos profetas que habían en Israel, los falsos. Estaba yo el otro día y estaba allá en Tijuana en un culto y llegó un profetita por ahí, hermano, dice, y yo me fui al baño, ¿verdad? Y porque cuando a veces termino el culto, estoy predicando 3, 4, 5 horas, pues ya termino hasta a veces cansado, con ganas de ir a orinar y todo, con el cuerpo ya rendido, ¿verdad? Hasta el baño quiero ir, tanto estarles predicando ahí. Y resulta que me voy para el baño, le digo, ya vengo, hermanos, ya terminó, oramos y todo, y me fui para el baño y regresé yo y estaba aquel profeta en la mesa sentado. Hermano, dice, porque era la primera vez que me miraba predicando en vivo, siempre había oído cassette ya por ahí, y por eso fue que fue a novelear, de los que tienen comezón de oír. Y dice, no he podido, me dijo Palaz, antes de que te duerma, mira, me dijo, no he podido comer, hermano, me dijo, aquí estoy esperándote. ¿Y qué pasó? Es que me habló el Señor, me dijo, tengo una profecía que decirte. Me dijo el Señor que te diga, siervo de Dios, yo te he puesto sobre este pueblo y tú me vas a dar cuentas de ellos. Momento, le dije, eso no es de Dios. Porque a mí lo único que me va a pedir cuentas Dios, le dije, si di el mensaje o no lo di. Pero tú y él y ella y ella y él y cada uno es responsable delante de Dios lo que oye y lo que hace. Y cada quien dará cuenta, le dije, de sí delante de Dios. Aquí nadie lleva carga de nadie. El único que puede perdonar pecados es Dios en Cristo Jesús. Y el que se arrepiente, le dije, y le cree a Él. Y esos profetitas conmigo ya no vuelven. Salen bien asustados, hermano Henry. Estoy de acuerdo, ya Dios me ha hablado. Le dije que no reciba nada que no va de acuerdo con la Biblia. Yo no voy a dar cuentas por la Evodia. Ya después de todas estas verdades, si te pierdes Evodia, no vas a tener escapatoria, ¿va que no? Ni la culpa del hermano Edgar, ¿va? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Tú qué tal? Bel, Palaz, tú antes de que te duermas. Este Palaz como medita. Lo peor del caso que ya mañana le pregunto en el culto, el siguiente culto le pregunto de qué se trató este tema y ya no se acuerda. Tanto meditar. Precisamente, hermanos, pensemos, meditemos en nuestro corazón, pero no así como para dormido, bien despiertos, sobrios, así dice Pedro, que seamos sobrios y velemos, dice. ¿Para qué así dice, hermano gente? No dormidos, sobrios, porque los que duermen, dice, de noche se duermen, no de día. Y nosotros, a que aquí parezca que es medianoche, estamos en el puro mediodía. Imagínense. Aunque parezca que aquí es de noche, estamos en el puro mediodía. Estoy seguro que el Gerso puede ver eso en mí, cómo me ve mi semblante y mi rostro y todo mi cuerpo. Hasta ahí se puede notar. ¿Va, Chep?
precisamente